7 de la mañana con 7 minutos, estamos de regreso en Primera Impresión para saludar ya a nuestro siguiente invitado. Él es Luis Arroyo, consultor de comunicación español, sociólogo y docente universitario. Hablaremos sobre su visita al país a propósito del Congreso Iberoamericano de Comunicación Política, además sobre las actividades académicas que impulsa en el Ecuador en la Universidad Internacional de La Rioja. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. El día de hoy. Espero que esté conociendo un poco más de nuestro país. Sí, por supuesto. Un país maravilloso. Ya lo conocía de todas maneras porque no es la primera vez que vengo, pero encantado de estar con ustedes. Siempre hay algo nuevo, por supuesto, que conocer en Ecuador. Bueno, hablemos sobre este Congreso Iberoamericano de Comunicación Política, cuándo se va a desarrollar y qué características va a tener. Se desarrolla hoy y mañana, es una llamada cumbre de comunicación porque vienen consultores de todo el mundo, sobre todo consultores de comunicación de prácticamente todo el mundo, y tiene lugar en Quito durante el día de hoy y de mañana. Y bueno, venimos consultores de México, de Argentina, hay algunos ecuatorianos, por supuesto, algunos españoles también, en fin, gente de prácticamente todo el mundo, sobre todo de América Latina. Hay un mercado muy importante de consultoría política en América Latina. Como experto de comunicación en crisis, que entiendo pues es uno de los temas en los cuales se centra también su ponencia, ¿cómo observa lo que ha ocurrido en la región en los últimos meses? ¿Qué factores complican el manejo de la comunicación de los gobiernos con los ciudadanos? Bueno, es con un efecto un poquito retardado lo que también vimos en Europa hace algunos años. Son movimientos tanto de izquierdas como de derechas, más de izquierdas en el caso de América Latina, los casos más recientes en América Latina, que son reflejo de la indignación de la gente con lo que consideran una élite política, pero no solo política, también empresarial, mediática, etcétera, alejada de la realidad de la gente. Es seguro fruto de una crisis económica brutal que ha afectado al mundo entero en la última década. Y bueno, estamos viendo que son movimientos muy similares, con falta de un liderazgo concreto, son movimientos más o menos espontáneos, horizontales, encendidos siempre por alguna causa, menor o no tan menor. En un caso, como en Ecuador, es por la retirada de unos subsidios a los combustibles, pero en otro caso es por las protestas de los universitarios con respecto de la subida de las tasas. En otros casos, bueno, siempre hay una chispa, digamos, pero que enciende algo que está latente y que es una indignación de ciertas capas de la población, no solo populares, también populares, pero no solo populares, frente a una élite que se percibe demasiado alejada, por no decir en algunos casos además corrompida, etcétera, pero sobre todo demasiado alejada, ¿no? Y es, bueno, lo que llamamos el populismo, que tiene esas expresiones y que está teniendo esas expresiones en la América Latina. Ahora, ¿cómo se puede entender que dentro de estas manifestaciones ciudadanas, de esta protesta que se da desde el discurso, se haya llegado también al tema del vandalismo, que es una de las características que no se había visto tan fuerte en América Latina como en esta oportunidad? Sí, bueno, vamos a ver, hay una parte... Por supuesto hay una parte de indignación, de enfado, de sensación de impotencia, de si no me hacen caso por las buenas, pues tengo que recurrir a las malas. No lo estoy justificando, por supuesto, estoy hablando, digamos, desde una visión sociológica del asunto. Y luego hay un elemento que muchas veces se pasa por alto y es el elemento de identidad. Es decir, hay mucha gente que se encuentra en casa, sin empleo, con pocos recursos, con pocas esperanzas, etcétera, que encuentra, sobre todo cuando son jóvenes, etcétera, encuentra en la acción, incluso a veces en la acción violenta, encuentra una vía de escape. Yo no lo estoy justificando, pero quiero decir que esa parte identitaria, que también hemos visto, por cierto, en Europa, no es un fenómeno de América Latina. Claro, y recientemente, bueno, en Barcelona. Sí, por ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, estaba pensando... Que va más allá de los temas económicos. Y va más allá del asunto de la independencia de Cataluña. Se ha descubierto, y en España se ha estudiado dentro de la precariedad del tiempo con el que se podía hacer, pero se ha observado que muchos de esos jóvenes que estaban quemando carros en las calles de Barcelona o que estaban lanzando piedras contra la policía, muchos de ellos... En realidad, la independencia de Cataluña era una excusa, pero había algo detrás, ¿no? Cuando se les preguntaba, bueno, ¿y cómo es tu vida?, etcétera, muchos de ellos estaban en el desempleo, estaban desesperados, veían que no había esperanza, etcétera, y encontraban en esa vía de acción, digamos, no sé, quizá algo de adrenalina, de necesidad de identidad, etcétera.
Yo no digo que lo esté justificando, insisto, ni mucho menos, pero que son varios elementos los que inciden en ese comportamiento violento que encontramos en tantos lugares. Hay que analizar con cautela cada uno de los escenarios en los que se presentan este tipo de actitudes pues violentas y de protestas. ¿Se puede observar influencias externas en lo que ha sucedido, por ejemplo, acá en América Latina, que han profundizado los escenarios de crisis? Si usted lo que quiere sugerir es que haya otros gobiernos de alrededor y quizá pensando en concreto en por ejemplo, digo porque se ha suscitado la posibilidad del gobierno de Venezuela que estuviera detrás. Bueno, que ha sido aludido específicamente en el caso de Colombia por el presidente Duque. Yo francamente creo que el actual gobierno de Venezuela suficiente trabajo tiene con encargarse de su propio país como para encima andar alentando protestas en otros. Yo no creo que sea eso. Yo creo que hay una base social y económica mucho más profunda y que no me sorprende. Me disgusta, por supuesto, porque a nadie le gusta ver acciones violentas y a uno le gustaría que no sucediera en ninguna parte del mundo, pero no me sorprende porque, insisto, lo estamos viendo en muchos puntos del mundo. Por mantener la comparación tanto en Europa como en América Latina. Y seguramente lo veremos en otros sitios. Bueno, y no solamente, por cierto, en Europa y en América Latina, lo estamos viendo también en Asia, en condiciones muy distintas. Ayer en Hong Kong hubo revueltas también, las está viendo recientemente. Es decir, hay movimientos también muy influidos, por cierto, por esta comunicación rápida a través de Internet que permite una activación inmediata. Estamos viendo ese fenómeno en prácticamente todo el mundo. Ahora, ¿cómo han respondido los gobiernos también a estas crisis que se han dado? ¿Ha sido oportuna la actuación ante estas crisis? ¿Cómo ve usted, cómo se puede analizar la respuesta que se da ante estos escenarios de crisis? Bueno, cada gobierno hace lo que puede, ¿no? Pero se les hace muy difícil en este momento con todo lo que se publica por redes sociales, con cómo fluye la comunicación en este momento. Es indiscutible que la comunicación ahora para los gobiernos en todo el mundo es más compleja. Yo creo que esto es indiscutible. Antes un país tenía un gobierno, el gobierno de un estado sabía que tenía la portada del periódico al día siguiente, pero tenía todo el día para gestionar esa información. Los medios eran mucho menores en número. Ahora los canales de comunicación son prácticamente infinitos. La gente se informa por multitud de canales, tiene oportunidad de revisar. Las noticias falsas se difunden a mucha mayor velocidad. Hay incluso un negocio detrás de las noticias falsas, un negocio, no digo de grandes compañías, pero un negocio de pequeños actores que saben que difundiendo un vídeo falso pueden ingresar un cierto dinero por publicidad. O sea, el sistema de medios es infinitamente más complejo que hace 20 años. Cuando yo empecé en esta profesión, las cosas eran muchísimo más sencillas. Bastaba con hacer un par de vídeos, bastaba con hacer una declaración institucional, más o menos, y bueno, podías controlar más o menos la información. Hoy en día los gobiernos lo tienen mucho más difícil para controlar la información. ¿Y cómo quedan las democracias después de estas protestas que han presionado en el caso de Chile, por ejemplo, que se deban efectuar reformas a la Constitución y como que llamar realmente la atención de lo que está sucediendo y lo que están enfrentando también las clases sociales? Bueno, es evidente que hay una parte positiva y es que siempre está bien que la gente participe. La parte negativa, por supuesto, es que, como decía, según estamos observando, hay una tendencia a la polarización que no habíamos visto prácticamente, en los últimos 50 años. Desde que existe la televisión, desde hace 60 años, no habíamos visto una polarización tan extrema de las sociedades, ¿no? Hay que recurrir casi a la Segunda Guerra Mundial para ver un enfrentamiento tan brutal entre unos y otros, ¿no? Y esa es la parte negativa de lo que sucede. Y también por supuesto, que aquellos que pensaban que la democracia se iba a ver mejorada por la existencia de Internet, que íbamos a llegar a un mundo en el que los ciudadanos podían discutir amablemente a través de Internet o que podían votar, por ejemplo, a través de sus ordenadores, de sus computadoras cada día, etcétera. Esa ciberutopía de los inicios de Internet se está viendo contradicha claramente por los acontecimientos. Internet no está beneficiando a una democracia más sólida, más moderada, más tranquila, más relajada. Estará beneficiando en infinidad de otras cosas, pero no, desde luego, a una sociedad mejor informada, más tranquila,
no, probablemente más informada, pero no necesariamente mejor informada. ¿Usted cree que el Internet pues no es una vía pues para poder difundir distintas opiniones y para crear diversidad de criterios? Yo creo que las redes sociales no están demostrando, las redes sociales en particular, porque Internet es algo más amplio, pero las redes sociales en particular no son una buena vía de información. Yo creo que debemos reclamar, aquellos que podamos, debemos reclamar la acción del buen periodismo, la acción de medios de comunicación capaces de filtrar bien la información, de seleccionarla, de explicarla bien, con pluralidad, por supuesto, y eso las redes sociales no lo ofrecen. Lo que ofrecen las redes sociales más bien es una política de tribus, de pandillas, que se enfrentan unas a otras. No es porque yo lo diga, es porque lo dicen los analistas que observan qué es lo que está pasando y lo que ven son estos enfrentamientos entre unos y otros y ven pocos puentes de entendimiento entre unos y otros. Yo creo que ese es el papel que debe reservarse a los medios de comunicación, el periodismo hay tradicional. quienes pues dan a conocer que lo que hacemos los ciudadanos normalmente es buscar información que refuerce lo que ya pensamos. Eso es así, absolutamente, sí. En la televisión, sin embargo, tiene esa virtud, ¿no? Porque la televisión generalmente es más blanca, es más amplia, no suele estar tan posicionada políticamente. Entonces la televisión sí tiene esa virtud, ¿no? Y que es capaz de ofrecer una información más plural. Pero las redes sociales son el lugar de la polarización, el lugar del encuentro con tus propios prejuicios, de refuerzo de tus propias actitudes. Y eso es así. Cualquiera que utilice Twitter sabe que al entrar lo que te vas a encontrar son las opiniones que refuerzan tus posiciones. Es muy poca la gente que va a observar lo que está diciendo su adversario políticamente, ¿no? Se vienen tiempos de campaña y bueno, ya hemos visto algunos procesos electorales en América Latina también que se han dado, lo que pasó en Bolivia, por ejemplo, ahora mismo en Uruguay, que está cerrando estas elecciones también, que han llamado muchísimo la atención por sus resultados. Y en nuestro país también se vienen tiempos de campaña. ¿Quiénes podrán penetrar con sus mensajes en la ciudadanía, en la sociedad? Bueno, vamos a ver, es evidente que hay en toda América Latina también ahora una cierta tendencia también de nuevo al populismo, que no es solo propia de América Latina, tanto de derechas como de izquierdas. Yo creo, sin embargo, que en el caso específico de Ecuador, no sé, quien sea capaz de lanzar un mensaje de unidad, de reformas, pero dentro del respeto también a una sociedad que fomenta la igualdad de oportunidades, que trata de aliviar la pobreza y la economía de las clases más pobres, etcétera. Yo creo que quien sea capaz de ocupar una posición moderada, tranquila, no rencorosa, porque lo que parece es que en Ecuador, no sé, parece que se ha instalado un poco el rencor entre unos y otros, que si aquel hizo, pero yo hago, y no sé, yo tengo la sensación como de que esto probablemente no beneficie a ninguno, ¿no? Al final, y que quizá el que sea capaz de encontrar una posición moderada y lo haga con fuerza y lo haga con ganas, probablemente ese tendrá el favor de la ciudadanía. Y también el que sea capaz de llevar a cabo reformas que yo creo que son inevitables en el país. Me refiero a reformas económicas que a lo mejor son dolorosas, pero que tienen que verse también compensadas con un Estado fuerte, moderno, por una economía verde, una economía de futuro, etcétera. Esos temas, por ejemplo, muchas veces los pasan por alto muchos de los candidatos, ¿no? Estos temas que tienen que ver con la ecología, con el animalismo, la defensa de los derechos de las mujeres, sí, el cambio climático, por ejemplo, es un desafío. Sí, bueno, son más difíciles de explicar. Es más fácil siempre hablar de a quién debe ir a la cárcel y quién era más corrupto, y que si uno dice que el otro era corrupto, el otro dice que tú eras más corrupto que yo. Y eso, bueno, es más fácil, digo, no digo que sea mejor, pero es más fácil y genera titulares más rápidos. Lamentablemente los seres humanos en eso no nos comportamos de una manera estrictamente racional en el sentido clásico del término, y nos gusta sentirnos parte de pandillas, ¿no? Y bueno, a veces Pero tenemos... con este contexto, ¿usted cree que caben los mensajes propositivos Sí, yo de creo gente que sí. que proponga algo nuevo? Yo creo que en todo el mundo en estas sociedades, insisto, tan polarizadas y tan tendentes al conflicto, en cuanto aparecen algunos líderes, y lo digo porque ha habido algunos ejemplos en el mundo, ¿no?, de líderes que han sido capaces de superar esa polarización y que han conseguido atraer electorados grandes, muchos votos de esas posiciones un poco más moderadas, ¿no? Desde luego el peligro es muy fuerte. Estamos viendo movimientos populistas en todo el mundo. Y el populismo es aquel movimiento que que va a la tripa de la gente, aprovecha la indignación y el enfado de la gente
para imponer políticas duras, autoritarias, contra la élite del país, sea la que sea. Y bueno, estos movimientos pueden ser de derecha o de izquierda, pueden ser ¿no? de derechas o de izquierdas, evidentemente. En Brasil lo hemos visto por la derecha y en muchos países los hemos visto por la izquierda, ¿no? Puede ser de los dos lados, sí. ¿Qué es lo que hemos visto también, pues que surgió en Venezuela? Primero también el tema, ¿no? Bueno, Venezuela es algo más complejo porque hacerse de todas las causas sociales que venían afectando también a una población empobrecida. Sí, Venezuela es un caso más peculiar, digamos, porque bueno, es un estado que ha ido derivando en un sistema que yo creo que no se puede calificar perfectamente como un sistema autoritario, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Pero Venezuela, como todo el mundo sabe, es una historia mucho más larga, que se inicia con Chávez y con... Bueno, o sea, es un poco más complejo el caso de Venezuela, yo Pero creo. analizándolo desde el punto de vista de la comunicación política, hay que decir que pues hubo algunos personajes brillantes para comunicar, para poder conectar con las clases más populares. O sea, En Venezuela. ¿cómo consigue en Venezuela? Y, bueno, también pero fueron países. acallados y fueron encarcelados, fueron perseguidos. Yo tengo el honor de ser buen amigo de Leopoldo López, lo digo siempre que puedo. Leopoldo López era y sigue siendo un extraordinario político. Juan Guaidó también lo es, pero bueno, han sido perseguidos, ha sido en el caso de Leopoldo López encarcelado primero, después en arresto domiciliario, ahora está alojado en la Embajada de España en Caracas. Venezuela se ha convertido en un estado autoritario, lo digo porque yo creo que es evidente, en fin, otra cosa es lo que yo opine sobre la oposición o sobre cuál es el futuro del país o si todavía hay algo de democracia en Venezuela, pero desde luego es un sistema en el que se atreve a discrepar es perseguido y eventualmente puede ser encarcelado. Pero frente a estos escenarios... Por eso decía que es un caso peculiar, que exacto. no es una democracia como la ecuatoriana o como la argentina o como la chilena, ¿no? Pero en todos los países se dan algunos escenarios pues distintos. Ahí la comunicación política, ¿cómo opera? En realidad las bases son las mismas. El ser humano básicamente es igual en todo el mundo. El ser humano es muy parecido en todo el mundo. Es caprichoso, un poco egoísta, tiende a ver siempre lo que le interesa. Todos los seres humanos somos así, quiero decir. Somos poco racionales a la hora de tomar decisiones políticas, no nos leemos todos los programas electorales y los revisamos y luego tomamos una... No, o sea, nos guiamos por aquellos que más nos atraen en la primera impresión o aquellos que son tradicionalmente más cercanos a nuestra familia quizá o a nuestro modo de ver el mundo. Entonces no somos tan distintos, las bases son muy parecidas en todo el mundo. Y es muy parecido, por cierto, las campañas electorales, a pesar de que puede haber diferencias, naturalmente, pero son muy parecidas en cualquier país de América Latina. Hombre, hay diferencias, no sé, por ejemplo, en Colombia hay muchos más debates electorales que en Ecuador, desde luego, o que en España, por cierto, que hay muy pocos. O en Europa hacemos muchos vídeos de mayor calidad y en Argentina, por ejemplo, hay una excelente calidad en los vídeos electorales y es algo peor en República Dominicana. Bueno, bien, pero son diferencias menores. En realidad los seres humanos somos muy parecidos en todo el mundo. Bueno, en este Congreso Iberoamericano de Comunicación Política, ¿quiénes estarán participando como receptores también de todo este conocimiento y estas ponencias? ¿Para quiénes está dirigido? ¿Qué se espera lograr de este Congreso? Bueno, está dirigido a todos aquellos que les gusta lo que hay detrás del poder, digamos, ¿no? Lo que hay en las bambalinas del poder. Cómo se prepara un discurso, cómo se alienta a la participación, cómo se responde a situaciones de crisis, cómo se comunica desde una institución pública y por tanto pues hay mucha gente que está interesada. Es curioso porque la comunicación política, y a mí me encanta que sea así, suscita inmediatamente mucha atracción. No sé qué es lo que pasa, ¿no? Tengo la sensación de que eso no le pasa a los médicos, ¿no? Que acuden con verdadera pasión a los congresos. Yo veo siempre que voy a conferencias y congresos de comunicación política, veo que hay mucha pasión en la gente y muchas ganas de saber. Ahora, lo que espero que no se encuentren y no se van a encontrar son lineamientos políticos, porque los que nos dedicamos a esto sabemos muy bien que una cosa es hablar de comunicación política y otra cosa es hablar de política, ¿no? Esto es una reunión más bien de técnicos en comunicación que vamos a contar. Somos muchos, por cierto, yo creo que somos más de 20 o 25 ponentes porque son intervenciones muy cortas.
los que vamos a intervenir en Quito estos 2 días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Luis Arroyo, consultor de comunicación español, sociólogo y docente universitario, con quien abordábamos este tema de la comunicación política. Recordarles que él es también profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, que tiene un programa interesante de maestrías en nuestro país, y también tiene un convenio con los medios públicos del Ecuador. Ya nos despedimos en este espacio de Primera Impresión. Enseguida viene Carla Larrea. Tiene más noticias en Telediario.